Hola a todos, hoy les vamos a presentar el show de aventuras decimonónicas de Charles Tilly y Leslie Wood. Para poder empezar, es necesario situarnos en Lyon, Francia, donde las milicias y los clubs se manifestaron por las calles entre la Revolución de Febrero de 1848 y el golpe de estado de Luis Napoleón. Desde ese momento, las manifestaciones fueron haciéndose más frecuentes en momentos de menor represión o de democratización y más esporádicas cuando la represión gubernamental volvía a endurecerse. Para situarnos en los años, ¿por qué no realizamos una línea de tiempo? Ya que sabemos lo que pasó, es importante mencionar que la historiadora Gita de Nekere ha recopilado un catálogo de acciones colectivas donde la gente se reunió y planteó exigencias colectivas, demostrando un fuerte aumento de las actuaciones vinculadas al repertorio del movimiento social. Estas muestran la contención, tales como asambleas de trabajadores y marchas para presentar peticiones. Las peticiones eran un vehículo para dar a conocer las reivindicaciones y reuniones organizadas de manera autónoma. Durante las primeras manifestaciones se entonaron canciones emotivas, pero la presencia de material impreso durante las mismas fue escasa o nula. El acceso a los medios de comunicación influyeron al cambio en el contexto político y social de las actuaciones del movimiento social. Los cartistas. Fue un movimiento popular radical que surgió en Reino Unido desde 1836 hasta 1848. Este expresaba la agitación de la clase obrera debido a los cambios derivados de la Revolución Industrial, la coyuntura económica y las leyes promulgadas por el Parlamento. El movimiento toma su nombre en base a la Carta del Pueblo, un documento escrito que fue enviado al Parlamento de Reino Unido en 1838, con 6 peticiones básicas e irrenunciables. Esta carta fue fruto de la negociación y el compromiso entre líderes radicales y reformistas. Los cartistas se diferenciaban en dos grupos, los representantes de la fuerza moral y los de la fuerza física. El fracaso de este movimiento se da por las diferencias internas entre las tendencias moderada y radical, por la falta de contacto con las clases medias y el resurgimiento económico que se produjo durante la década de 1850 a 1860, que declinó la actuación política y radicalizada de los movimientos obreros y motivó el renacimiento de los sindicatos. ¿Cuál era la situación en Estados Unidos durante el siglo XIX? William Gamson y su equipo observaron algunos fenómenos en Estados Unidos, entre ellos la aceleración en la creación de movimientos sociales durante los últimos años del siglo XIX. También que el tipo de organizaciones que formaban parte de los movimientos sociales sufrían grandes transformaciones. Por último, la mayoría de los grupos reivindicativos aspiraban a conseguir ventajas o protección para unos intereses determinados, antes que extender los derechos políticos sobre la población. Las reivindicaciones del movimiento social se popularizaron entre un porcentaje mucho mayor de los grupos de intereses norteamericanos. El consumo de alcohol y el sufragio eran dos de las principales cuestiones abordadas en el siglo XIX por los movimientos sociales. En Estados Unidos se encontraban ante una gran cantidad de reivindicaciones programáticas, identitarias y de posición. Se aludía a la importancia de las organizaciones obreras en la política pública de Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans.
También se comentaba que la trayectoria global de la política urbana norteamericana durante el siglo XIX fue muy variada y cambiante, entre las diferencias y el dualismo, la representación y la burocracia, la ciudadanía y la base fiscal, las asociaciones y los movimientos sociales. Movimientos sociales. ¿Dónde, cuándo y por qué? Los movimientos sociales surgen a partir de condiciones que generan tensión, frustración y reclamos, y se caracterizan por un alto nivel de preocupación frente a un problema. Existen muchas teorías sobre su origen, pero la más óptima es la del modelo explicativo convencional, que la divide en tres variables, siendo la primera las causas estructurales, que se refieren a tensiones que se generan dentro de un marco de una determinada sociedad. La segunda, las causas coyunturales, que se refiere a crisis agudas que hacen evidente el estado de malestar. Y la tercera, que son los detonantes, refiriéndose a dichos acontecimientos que colman la capacidad de aguante. Cabe recalcar que una asociación o manifestación con un fin específico siempre conserva sus rasgos culturales reconocibles, y las experiencias vividas dentro de Estados Unidos, Bélgica, Francia y Reino Unido han tenido serias implicaciones en la participación popular dentro de la política, pues los métodos tradicionales perdieron fuerza y las autoridades endurecieron la represión de las mismas. También el cambio en el repertorio generó un descenso y un cambio en la forma de manifestarse. Esto tuvo lugar gracias a la parlamentarización. Estos se organizaron territorialmente y la parlamentarización también provocó otros efectos políticos. La parlamentarización se divide en dos puntos. El primero, un aumento de poder absoluto en las instituciones en relación con actividades gubernamentales, y el segundo, un aumento en el poder relativo en las instituciones en comparación con los gobernantes hereditarios. Los derechos políticos, avalados por el Estado, tuvieron una gran influencia. Algunos, como el derecho a la reunión, el derecho a la asociación y el derecho a la expresión, tuvieron una importancia especial, pues los regímenes lograron recortar seriamente dichos derechos. ¿Equivalen los movimientos sociales a democratización? Partiendo desde el concepto de los movimientos sociales, es pertinente destacar tres puntos importantes, como el primero. Los movimientos sociales conllevan cierta afinidad a la democracia, sin embargo, los movimientos sociales no implican un proceso de democratización. También es pertinente comprender que los movimientos sociales y la democratización se encuentran en procesos de independencia parcial. Según el autor Collier, la democratización supone instauración de un régimen constitucional liberal, celebración de elecciones a la manera clásica y, por último, una asamblea legislativa independiente que sea escogida por el pueblo. Por otro lado, los movimientos sociales precedieron a las transiciones democráticas en los países como Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, entre otros. En los regímenes del pasado, los gobernantes habían promulgado constituciones liberales, organizando elecciones en las que el pueblo eligió a miembros de asambleas legislativas. Estos pasos fueron dados previamente a la aparición de los movimientos sociales. Sin embargo, es pertinente destacar que no se observan diferencias marcadas en cuanto a su ubicación o en un tipo de régimen. En el siglo XIX, los movimientos sociales bullieron en Noruega, Finlandia y Suecia. Dentro de esta organización, respaldadas por la Iglesia, dieron un primer empujón a los seculares como los liberales, religiosos que iban en contra de la Iglesia, partidarios, cooperativas, todo a partir del año 1880. Se dice que antes de 1848, Suiza ya poseía asociaciones, se manifestaba o diseñaba campañas de movimientos sociales. Pero para llegar a ese punto, Suiza tuvo que pasar por algunos golpes de Estado, nuevas constituciones y algunos pequeños enfrentamientos. La Revolución Francesa trastocó las relaciones económicas y políticas entre Suiza y Francia y expuso al pueblo suizo, en especial a la burguesía comercial, el creciente proletariado industrial y a los nuevos modelos y doctrinas francesas. En 1800 estalló 4 golpes de Estado. Debido a la retirada de las tropas francesas, se dieron muchas revueltas y pusieron a Suiza al borde de la guerra civil. En 1803 hubo la mediación, que fue un régimen que devolvió a los cantones una gran cantidad de atribuciones, pero no restableció el antiguo régimen. En 1813 hubo un intento de guerra civil abordado por la intervención de la Gran Potencia. En 1815 se firma un acuerdo en donde la Gran Potencia acepta un tratado entre los 22 cantones bautizado como el Pacto Federal, al tiempo que garantizaba la neutralidad perpetua de Suiza y la inviolabilidad de sus fronteras. En 1830, Suiza acoge un número de revolucionarios en el exilio que colaboraron con los radicales suizos en los llamamientos reformistas de estos.
Los historiadores hablan de un movimiento de regeneración a través de la publicidad, clubs y marchas multitudinarias. En 1848 atravesó una serie de procesos políticos contradictorios. Los activistas procedentes de los cantones reformados recurrieron a las armas para obligar a sus vecinos a abrazar la democracia representativa. Es así que estalló una breve guerra civil, la Guerra de Sonderbund de 1847, finalizando dicha guerra con una constitución democrática. Suiza aparca la democracia, sin embargo, el acuerdo de 1848 sirvió para que a gran escala nacional la democracia alcanzara niveles superiores. Argentina figura como un país en el que los movimientos sociales precedieron a la transición democrática. Las desigualdades en las relaciones entre centro y periferia en el país propició la aparición de ciertas actividades de movimientos sociales. Hilda Sabato explica que durante los años 60 y 70 del siglo XIX, Buenos Aires se movilizaba para animar, protestar o influir en la actuación del gobierno. Movimientos sociales en Argentina. Unión Cívica de la Juventud. Nace con el objetivo de oponerse a las políticas gubernamentales. Radicales fue un movimiento semi-conspirativo que contactó a un gran número de clubes políticos locales de clase media-alta con la jerarquía de los aparatos de los partidos. Adoptaron las medidas habituales de los movimientos sociales, como reuniones y manifestaciones multitudinarias. Socialistas argentinos pusieron en marcha una serie de campañas prototípicas del movimiento social para obtener créditos para el proletariado, viviendas, educación, ley para el divorcio, sufragio femenino y una jornada laboral de 8 horas. En cuanto a la internalización de los movimientos sociales, existen 3 puntos importantes. Los movimientos sociales responden a cambios provocados por contactos internacionales. Segundo, es un intento por esquivar autoridades nacionales. Los líderes de movimientos sociales se organizan deliberadamente en una escala internacional. Tercero y último, los contactos internacionales entre gobernantes y aspirantes al gobierno también incidieron en la actividad del movimiento social.